Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridas personitas, Les Gilmore Lovers, dependiendo de la hora a la que hayan decidido escuchar este podcast. ¿Cómo están, personitas? Espero que estén muy bien. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito en español, titulado y reconocido como Sin Culpas. Este podcast que invita a cuestionar a la cultura de la dieta basado en evidencia con el objetivo de generar este juicio crítico para cuestionar, para poder informar cada vez más y por ende prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Qué emoción estar una vez más aquí con ustedes. Como siempre, aquí me presento. Yo soy Dani Roldán, nutróloga, health coach, educadora en diabetes, recién terminada como especialista en psicología de la alimentación y pues también enfocada en prevención de trastornos de la conducta alimentaria, salud de todas las tallas, alimentación intuitiva. Yo aquí les presento mi currículum, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por ponernos play y gracias por seguirnos acompañando en este viaje de crecimiento, tanto a su servidora como a Icaro Media. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues empezando este programa, ¿por qué no te invito a que le des like, te suscribas en caso de que nos estés viendo por la pantallita desde YouTube? O también, si nos estás escuchando por Spotify, Google o Apple Podcast, te suscribas, califiques este podcast y lo compartas a cualquier persona. De verdad, eso nos ayuda muchísimo a nosotros y a ti no te cuesta nada, además de que sigues difundiendo un mensaje de muchísimo amor. Gracias por estar aquí. Y después de esa pequeña introducción, me gustaría que esta vez hagamos una especie de ejercicio de reflexión y de introspección. Así que te invito a que si tienes la posibilidad y paréntesis, no vas manejando y no estás haciendo ninguna otra actividad, cierres tus ojos. Que en este momento puedas llegar a un punto de cuestionamiento, de reflexión, pero desde una postura en la que no tengas juicios. Que independientemente de las preguntas que yo te voy a hacer en este momento, la respuesta te resulte tal vez positiva o negativa, no le pongas ninguna connotación, que simplemente la observes y te preguntes. Nuevamente te invito a cerrar tus ojos y esta dinámica son una serie de preguntas, contéstalas personalmente y cuando terminemos te indicaré que abras tus ojos. Mi primera pregunta es, ¿por qué te cuidas? ¿Por qué te ejercitas? ¿Por qué decides comer X alimento? ¿Por qué decides no comer X alimento? Nuevamente, ¿por qué te cuidas? Si necesitas pausar un momento, te invito a que lo hagas. Incluso si quieres ir por un cuaderno y escribir tus respuestas, te invito a que lo hagas porque a mí me gustaría compartirte que cuando yo estaba antes de mi proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, justificaba mis conductas alimentarias de riesgo como una forma de autocuidado. Es decir, yo me cuidaba por mi salud, entre comillas. Me ejercitaba porque quería estar saludable, entre comillas, porque tenía un objetivo estético. Comía ciertos alimentos porque estaba cuidando mi alimentación, entre comillas, y no comía X alimentos porque estaba cuidando mi forma de alimentarme. Y todo eso no era una forma de autocuidado, era una forma de autocastigo, era una forma de autocontrol obsesivo, era una forma de evitación, de evasión, claramente no concientizada, pero en el fondo yo sabía que esas conductas que pueden ser de autocuidado
se convertían en conductas de autodestrucción. Y justo en el capítulo de hoy vamos a explorar qué es el autocuidado, porque creo que es una palabra que se escucha muchísimo en este mundo de la salud, de la nutrición, el autocuidado. De hecho, en mis consultas, cuando hablamos de salud holística, exploramos esta parte del autocuidado, pero justo desde una postura genuina, no de cultura de dieta. Porque si ustedes se van a todas estas páginas de cultura de dieta, oigan, se van a dar cuenta de este mensaje de haz esto como incluso una conducta compensatoria porque te cuidas. O estas frases de te voy a dar esta receta por si te estás cuidando. O te voy a dar estos tips para cuando te cuides. Oigan, el autocuidado no tiene que estar condicionado a un estándar de belleza o a un objetivo estético. El autocuidado creo que incluso es parte de nuestra vida diaria, aunque no tenga que ver nada con un objetivo de salud y aunque no tenga que ver nada con un objetivo estético. Entonces a mí me gustaría que hoy exploráramos un poquito este concepto porque a veces se esconde un pseudo cuidado en este autocuidado. Nuevamente, cada quien tendrá diferentes motivaciones, aquí no estamos para juzgar, para señalar, sino simplemente para reflexionar y cuestionarnos. Porque es muy distinto que yo decía comerme una manzana por autocuidado, porque estoy buscando generar un objetivo en específico de forma integral, por ejemplo, mejorar mi sistema gastrointestinal o simplemente aumentar la variedad de mi alimentación o tengo una condición que implica que yo consuma manzana o es un reto para mí de forma personal a que coma manzana porque estoy evitando comer X alimento porque me da miedo las calorías, porque tengo miedo a que mi composición corporal cambie, porque no me acepto como soy y porque tengo que encajar en un estándar. Entonces, vamos a cuestionarnos eso un poquito. Y para esto voy a tomar pues no es un metaanálisis. Acuérdense que un metaanálisis es un tipo de investigación que se hace, que es de las más como válidas y más poderosas en el campo de la investigación en ciencia, en este caso de nutrición, que es como ver diferentes estudios y estudiarlos estadísticamente, o saber como qué tienen en común estos estudios y analizarlo, perdón, de forma estadística. No es un metaanálisis, pero sí es como un análisis de un concepto, es decir, se investigaron diferentes artículos, la definición de autocuidado y pues se llegó a este concepto. Es un artículo del 2021 por parte de Martínez Nicole, así es como se dicen los nombres, y colaboradores, y es parte del International Journal of Nutrition Science. Entonces, Nursery. Entonces, habiendo dicho esto, les quiero compartir qué es este concepto de autocuidado y cómo lo complemento yo o cómo lo cuestiono, integrado a esto de una alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, nutrición consciente, etc. Entonces, este conjunto de autores y este artículo define el autocuidado como la capacidad de cuidarse a sí mismo a través de la conciencia, el autocontrol, la autosuficiencia, esto con el objetivo de lograr mantener o promover una salud y un bienestar óptimos. Esta es la primera parte de la definición que se llega en la conclusión del artículo, pero a mí me gustaría cuestionarlo un poco por diferentes partes. Primero vamos a hablar de un poco de salutismo, meritocracia y capacitismo. Como hemos visto, si no lo has escuchado, te invito a capítulos anteriores a que lo escuches. Son los primeros capítulos de la primera temporada donde hablamos sobre el salutismo, que es este concepto de sentir una superioridad moral o que tienes una obligación y responsabilidad moral de ser saludable, dando estándar, dando hasta una valía superior a las personas que son saludables. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque este concepto de salud óptimo nos hace creer que va a haber un estado de salud perpetuo, que no va a haber nada que lo perjudique, que no va a ser dinámico, que no va a cambiar, que nosotros tenemos que aspirar a llegar a un estado de salud ideal. Y recuerden que eso no va a ser posible.
Somos seres humanos y dentro de nuestra humanidad, estando en un mundo caído, somos frágiles y por ende vamos a estar en constante estado de cambio, teniendo mejor salud en ciertos momentos que otros, pero que no solo van a depender de nosotros mismos, van a depender de muchísimas otras variables, porque probablemente en lo que puedo ser proactiva tendré posibilidad de ser más saludable a cuestiones en las que yo no puedo ser proactiva. Entonces, creo que decidir y determinar que el autocuidado, reducirlo a que es buscar y alcanzar y promover una salud óptima, es algo sumamente salutista y recordemos que no debemos salud a nadie. Entonces, a mí no me gustaría definir el autocuidado con el objetivo de alcanzar una salud óptima, sino reconocer que vamos a alcanzar un estado de salud dinámico procurando nuestro bienestar, pero no idealista. Y en conjunto viene con la meritocracia y el capacitismo. Es importante reconocer que nuestra salud no solo va a estar basada en nuestros logros o lo que vayamos logrando, o que seamos merecedores de salud de acuerdo a las cosas que vayamos haciendo. Es decir, pues si yo como verduras, merezco ser más saludable que la persona que no come verduras porque yo estoy comiendo verduras. O, es que como yo sí me muevo y la otra persona no, yo soy más merecedora de salud que esta persona. Tengamos mucho cuidado con cómo definimos este autocuidado, porque podemos estar ahí manipulando ciertas cosas, incluso dándonos este ego de como yo sí hago ejercicio, como yo sí como verduras, soy mejor que los demás. Recordemos, no debemos saludar a nadie y la salud no se basa en nuestros méritos. Se basa en muchísimas variables, incluso como lo veíamos en el capítulo con Zule, sobre las determinantes sociales de la salud, que yo puedo ser proactivo en una variable de 4, pero hay muchísimas otras variables en las que no puedo ser proactivo. Y considerando esto de capacitismo, es decir, que es una capacidad que yo tengo de acuerdo a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, recordemos justo que es importante reconocer que no porque yo tenga menos capacidades que otros, genuinamente recae en mí la responsabilidad de ser saludable o no. Tengamos esta apertura de decir, ok, soy humano, no tengo el control de todo, incluso como profesional de la salud no tengo el control de todo personal ni en la vida de mi paciente, entonces reduzcamos el autocuidado a promover una salud óptima que va de acuerdo a nuestras capacidades y casi que nos lo tenemos que ganar, siento que es algo muy idealista. Es cierto que aquí estaban justo investigando diferentes conceptos de lo que es el autocuidado y claro, podemos definir qué es como estas habilidades que vamos desarrollando, las posibilidades que tenemos, como entiendo a qué se quieren referir con esta capacidad y con este estado óptimo de salud, pero nosotros no lo reduzcamos a eso. Abramos la posibilidad de que esta salud no sea óptima, sino dinámica, realista, de acuerdo a lo que sí puedo ser proactivo, y no reducirlo a méritos, a moralidad o a una capacidad en sí, sino que probablemente voy a tener ciertas personas, van a tener ciertas habilidades o van a tener que adquirir nuevas habilidades para generar una especie de autocuidado. Entonces, habiendo hecho esta primera parte, hay un segundo punto que dice cuidarse a sí mismo a través de la conciencia. Y creo que ya habíamos platicado de esto en otro capítulo, pero conciencia en esta definición viene con C. Si ustedes se van al diccionario y buscan la palabra conciencia con C, habla como este Pepe Grillo, o sea, como cuando nos referimos con conciencia con C, estamos hablando como esta vocecita que está como muy caricaturizada entre que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, este angelito, este diablito, este Pepito Grillo, esta vocecita, este ego, como quieran llamarlo. Pero si buscamos conciencia con SC, nos habla del estar conscientes de lo que está sucediendo, sin ningún juicio en específico, pero estar viviendo el momento presente muy relacionado con la filosofía del mindful eating y el mindfulness. Estar presente, estar al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, a mí me gustaría resignificarlo y no dejarlo a través de la conciencia moral, sino a través de la conciencia del momento presente. Entonces yo voy a poder desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, cuando veamos el capítulo de la diabetes, los conceptos y las habilidades del autocuidado de la diabetes, que son 7, que si no lo recuerdan, cuando acabe este capítulo vayan a escuchar el de la diabetes, que es 2 de los, este y otro, que es el de la diabetes.
son habilidades que va a tener que desarrollar la persona a partir de esa conciencia. Entonces podemos empezar a desarrollar conciencia de, ok, en este momento a mí se me bajó el azúcar, que se le conoce como hipoglicemia. ¿Qué habilidades tengo que adquirir para poder mejorar esa hipoglucemia? Es como generar esta conciencia no moral, sino esta acción de reconocer qué es lo que está sucediendo y cómo actuar ante ella. Entonces, por ende, nos liberamos de esta cuestión punitiva de es que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. No, probablemente si yo soy un paciente que vive con diabetes y desafortunadamente esta vez no supe manejar la situación, esto me va a generar conciencia de lo que tengo que hacer para en próximas situaciones poder trabajar este tema sin perjudicarme, sin lastimarme, sin criticarme de forma destructiva. Entonces, sigamos transformando esta definición, no a un concepto, insisto, meritocrático, capacitista, salutista, ni moralista, sino en esta visión de ser proactivo, sin juicios, con la capacidad de aprender, con la capacidad de sorprenderme, soltando lo que no puedo controlar y siendo proactivo en lo que puedo manejar. Otro punto importante es que dice la palabra autocontrol. Y oigan, para mí ese ha sido un tema. O sea, el concepto de autocontrol yo lo tenía tan manipulado y transgiversado que yo decía, es que yo tengo muchísimo autocontrol, porque aunque tenga un hambre voraz, puedo decir, no tengo hambre y no voy a comer y voy a ayunar otras 7 horas. Y creo que es importante resignificarlo, y más que utilizar la palabra autocontrol, a mí me gusta mucho reconocer este tema de regulación y conexión corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de querer controlar todo y yo tener que tener la rienda sobre mí y no poder sentir y no. Es decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Mi cuerpo, ¿qué me está queriendo expresar con esta emoción, con esta sensación, con este deseo? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? Y a partir de ahí regularlo. Por ejemplo, en dado caso de que yo esté trabajando un tema de alimentación intuitiva y me doy cuenta que cuando estoy en mi horario laboral tiendo a sobrepasar mis señales de saciedad porque estoy más enfocada en trabajar que en satisfacer esta necesidad, pues probablemente algo que yo vaya a tener que hacer no es autocontrolarme y decir no puedo comer cuando estoy en el trabajo, sino buscar otras opciones de decir, ok, en este momento yo me doy cuenta que el trabajo me estresa, voy a buscar herramientas de gestión emocional y me voy a ir a comer en un lugar en donde me sienta tranquila y voy a disfrutar de mis alimentos para después regresar a trabajar de forma más eficiente. Entonces no es una cuestión de autocontrol, es una cuestión de regular, escucharme, qué necesito, qué es lo mejor para mí en ese momento. Entonces el autocuidado, volvemos a este tema de estar en conciencia en el momento presente, de una forma abierta, sin juicio, sin moralismo, sin estatus, en el que voy a buscar mi bienestar de acuerdo a la situación. En este caso del trabajo, gestionando el estrés, buscando un lugar seguro para comer. En caso de la diabetes, adquirir las habilidades para medir mi glucosa, tomarme mis medicamentos, hacer combinaciones de alimentos. Pero no porque yo tenga que estar controlada y domada, sino porque busco este bienestar. Vamos viendo cómo se va transicionando un poco la definición. Y bueno, nuevamente insisto, recordemos que no existe un estado de salud óptimo. Y creo que esta parte, ya terminamos con este principio, o sea, como esta primera parte de la definición. Luego sigue esta segunda parte del artículo que dice, es un proceso activo de toma de decisión que permite a las personas participar eficazmente en su cuidado. Y eso sí me encantó. ¿Por qué? Proceso activo. Porque nosotros tenemos esta capacidad, no me gusta definirlo tanto como capacidad de que algunos sí pueden y otros no, pero todos tenemos esta habilidad, este poder de ser activos soltando. ¿Qué quiero decir esto? Reconocer nuestras limitantes como humanos, que a mí me ven muy tranquila platicando de este tema, pero no saben cómo me genera angustia, pero reconocer cuáles son mis limitantes, reconocer cómo yo dentro de mis posibilidades puedo ser activo y soltar lo demás, porque ahí se tiene que trabajar como sociedad en el sentido de poder darles a la mayoría de las personas todas las posibilidades equitativamente, pero es más tranquilo nosotros soltar
reconociendo las capacidades que tenemos, las posibilidades que tenemos. Entonces, ser activos en lo que sí podemos ser activos, soltando todo aquello que no podemos soltar y tomar decisiones. Creo que esta decisión no hay que verlo como un bueno ni como un malo, sino decir, ok, de estas posibilidades que reconozco que tengo, soltando las que no puedo controlar, ¿qué puedo decidir? ¿Qué puedo hacer para mi bienestar? Y no vamos a poner un estándar de bienestar y no vamos a poner un ideal de bienestar, porque todos somos distintos. Es cierto que existe una normalidad, pero dentro de esa curva de normal, que si ustedes van a estudios van a ver unas grafiquitas así como en curvita, que la mayoría cabe en este centro, pero hay extremos de la curva. Entonces, eso significa que todos somos distintos y que todos tenemos diferentes, insisto, como necesidades. Entonces, que esas decisiones no son como un bien o como un mal, sino como van a depender de la persona. Entonces somos proactivos, soltando lo que no podemos controlar, aceptando lo que sí podemos hacer, tomando decisiones para mi bienestar dependiendo de mis necesidades y participar eficazmente en su cuidado. Entonces, insisto, creo que aquí vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer porque reconocemos que claramente una persona, en mi caso, que está en un privilegio en donde tiene todos los recursos de salud disponibles, que puede acceder a recursos de salud privados, que puede buscar ciertos alimentos, que puede obtener acceso a un gimnasio, tengo muchísimas más posibilidades que ser proactiva, hablando de mis privilegios, desde una persona que no. Entonces, no puedo compararme con nadie, no puedo decir que está bien y que está mal porque estoy hablando desde mis posibilidades. Entonces, el cuidado de cada persona va a depender de las posibilidades que tiene, pero en lo que sea posible podemos ser proactivos en nuestro autocuidado. Entonces, creo que aquí es importante, pensando como hablábamos en los capítulos de un espacio seguro en la consulta, adaptarnos a nuestros pacientes como profesionales de la salud y nosotros como personas, los que tenemos un privilegio, reconocer nuestro privilegio de salud y los que no lo tienen desafortunadamente como sociedad, buscar dárselos y por otro lado, reconocer cómo podemos ayudar a esas personas a que con lo que tienen puedan ser proactivos en su cuidado. Y por último, como que a esta definición, a mí me gustaría añadirle los siguientes puntos. Que sea un cuidado compasivo. Si nos damos cuenta que solo podemos trabajar con estas herramientas, porque es lo único que tengo a mi disponibilidad debido a mi situación de vida, aceptar que eso es lo que tengo. Que no tiene nada de malo saber que probablemente va a haber ciertas personas que puedan como tener más posibilidades o menos posibilidades, pero que con lo que yo tengo puedo hacer algo por mí y que no tengo que flagelarme, ni juzgarme, ni compararme. Y mucha gente le tiene miedo a la palabra compasión, porque lo ven con algo como de lástima, como de mediocridad. Y oigan, no. Existe una diferencia entre autocomplacencia y autocompasión. La autocompasión es algo que todos deberíamos practicar, que es como si miráramos a la persona a la que más amamos y buscáramos desde ese punto su bienestar. La autocomplacencia sería incluso decir que esta persona no es capaz, que no tiene habilidades, que no tiene recursos, que no tiene herramientas internas y pues dejarlo ahí. No es distinta la autocompasión que la autocomplacencia. Todos merecemos autocompasión. Que sea desde una perspectiva curiosa y sin juicios, que no esté determinado un estatus, que no esté determinado un idealismo y que sea desde el amor. Que este autocuidado venga no desde porque odio mi cuerpo y lo tengo que cambiar para encajar en un estándar, sino desde una postura más gentil. Esto es todo lo que yo veo en la consulta con los queridos Les Gilmore Lovers que hemos tenido la oportunidad de acompañar. Y genuinamente, tanto personalmente como con estas personas que he acompañado, es un cambio de 180 grados, porque 360 volveríamos al mismo punto de donde empezamos, de cómo se transforma la visión del autocuidado. No es salutista, no es capacitista, no es meritocrático, es reconociendo las posibilidades que tengo yo como profesional, acompañándolos dentro de esas posibilidades, reconociendo los privilegios que tenemos, desde dónde estamos hablando, buscando qué sí podemos ser proactivos, reconociendo de nuestros límites, soltando lo que no podemos soltar y desarrollar las habilidades que necesitamos desarrollar nuevamente de acuerdo a estas posibilidades, pero desde el amor. Porque si no, no te estás cuidando, te estás autodestruyendo. De la autodestrucción al autocuidado puede ser un pasito, más bien del autocuidado a la autodestrucción puede ser un pasito.
tengamos mucho como intuición y mucha bondad de cómo nos cuidamos. Y recordemos que el cuidarnos no se ve igual para todos, desde una situación de privilegio, pero también desde una situación de individualidad. En el privilegio cada quien podrá hacer con las posibilidades que tiene, reconociendo cómo los que tenemos más privilegio podemos ayudar a los demás. Y por otra parte, y no desde una postura de superheroica y me lo debes, no, sino como buscando esta equidad. Y por otra parte, porque no va a ser el mismo autocuidado incluso entre dos personas, por ejemplo, que estamos en recuperación de un trastorno alimentario. Cada quien va a tener diferentes herramientas de autocuidado. Insisto, verlo como amor y constantemente preguntarnos por qué nos cuidamos, cuál es nuestro motivo, cuál es nuestra verdadera intención al momento de cuidarnos. Y dejar de comprar estos mensajes de la cultura de la dieta que nos dicen para cuando te cuides. Porque, oigan, yo me puedo estar cuidando más al momento de comerme unas papas, unas frituras, porque es parte de mi proceso de bienestar integral en una recuperación de un trastorno alimentario. Como así una persona que está comiendo X alimento porque tiene una situación de salud, como una persona que está disfrutando de un día de descanso porque tiene que hacer, porque está muy desgastado en una jornada laboral, como una persona que decidió salirse a caminar. Todos tenemos diferentes formas de autocuidado y tenemos que dejar de imponer cómo se tiene que ver y cuáles son los resultados de ese autocuidado, porque todos se van a ver distintos. Entonces espero que esta introspección y reflexión haya sido de tu ayuda. Si hiciste una reflexión personal, te invito a que nos la compartas, oigan, ya sea en nuestras redes sociales, ya sea en los comentarios de YouTube o en los comentarios de Apple Podcast, porque así crecemos como comunidad. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te invito nuevamente a que escuches los capítulos anteriores que fueron mencionados para complementar. Y de la misma manera, te invito a que si estás en YouTube, te suscribas. Ahí está el botón de suscripción, que le pongas la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y que además le des like y nos comentes tu reflexión. Y por otro lado, si nos estás escuchando desde tus plataformas de audio favoritas como Spotify, Google, Apple Podcast, que le des like al podcast, lo califiques, te suscribas o nos dejes un comentario. Y comparte lo que más lo necesita escuchar. De verdad, esta información te la comparto gratuitamente para que se divulgue y que llegue a la persona que más lo necesite. Y si tú consideras que quieres resignificar este autocuidado y lo necesitas, o que estás en el punto de la autodestrucción y quieres regresar, no dudes en buscar un acompañamiento uno a uno. Yo estoy aquí para acompañarte. Me puedes buscar en mis redes sociales como @lgmorelove_. Te lo vuelvo a repetir, es lgmorelove_. Eso está en TikTok y en Instagram y en YouTube, no, perdón, en Facebook nos puedes encontrar como Less Guilt, More Love. El podcast se llama Sin Culpas Podcast y de verdad estoy aquí para cualquier consulta que requieras. No estás sola, no estás solo y espero genuinamente que podamos resignificar este concepto de autocuidado, no descartando esta valiosa información que Martínez y colaboradores nos hicieron el favor de recopilar, pero sí resignificándola. De verdad, gracias por escuchar. Te deseo un autocuidado sin culpas y que viva salud desde el amor. Yo soy Dani Roldán y gracias por acompañarnos en este podcast, tu podcast favorito en español que desmitifica la cultura de la dieta. Y pues, Icaro y yo estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Que tengas bonita día, tarde, noche. Bye.